Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios nuevamente por permitirme estar al frente de ustedes después de 2 semanas que no estuvimos aquí de manera física, pero créanme que nuestro pensamiento estaba el día domingo en esta iglesia. Hemos tenido, bueno, en mi caso personal, hemos estado predicando a partir del día de resurrección, que fue Semana Mayor, los capítulos o versículos concernientes a ese suceso único en la historia de la humanidad. Y hoy nos estamos frente a esta historia real de camino a una ciudad de Jerusalén, a esta ciudad de Emaús. Y es importante, hermanos, que podamos estar abiertos a lo que Dios hoy va a hablar, abiertos en nuestra mente y nuestro corazón. Y tenemos que partir, hermanos, desde el punto de que toda la Biblia, Génesis al Apocalipsis, habla del Señor Jesucristo. Inicia el Antiguo Testamento en el Génesis y habla acerca de la creación, habla acerca de la caída y habla y da un mensaje de una redención por esa caída. Vemos también en el Antiguo Testamento los pactos que Dios hizo con Noé, con Abraham y con David, que también tuvimos mensajes acerca de cómo Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Y hay un pacto nuevo también en el Antiguo Testamento, que lo hace con los profetas de Jeremías y el profeta de Ezequiel. Ya en el Nuevo Testamento, vemos las genealogías de estos evangelios, donde hablan de los descendientes de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, hermanos, habla del Señor Jesucristo. En las epístolas, en las cartas, proclaman al Señor Jesucristo. Y en uno de los cantos que acabamos de entonar, lo dice el Apocalipsis, que va a venir otra vez el Señor Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, esta es la Biblia. Esta es la Biblia. Y habla 100% de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer versículo, creo que todos lo conocemos, de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si no lo sabe, pues se va a enterar hoy, hermanos, que el Señor Jesucristo, en conjunto con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, fueron los artífices de esa creación. ¿Y para qué fue esa creación? Juan 1:3. Le voy a pedir ahí a Damar que esté pendiente con las citas, que las ponga, por favor. Porque tenemos que ver que lo que se está predicando es lo que dice la palabra de Dios. Juan 1:3 dice que todo lo que ha existido, hermano, todo lo que existe ha sido creado por Él, por Cristo. Todas las cosas fueron por Él hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice el apóstol Pablo que todas las cosas son ¿de quién? De Él, de Cristo. Y por Él y para Él. Y en el último versículo de la Biblia, como acabamos de decir, Apocalipsis 22:21, hermano, fíjense lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Toda la Biblia, hermano, toda la Biblia se trata del Señor Jesucristo. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar, primeramente, con el poder de nuestro Dios a través del Espíritu Santo en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque has sido bueno, Señor, con nosotros.
Y dentro de esa misericordia que tienes, Señor, nos permites escuchar tu palabra, escudriñarla. Y quieres, Señor, hablar a nuestra mente y a nuestro corazón para que podamos comprender quién eres tú, quiénes somos nosotros. ¿Cuál es tu plan, Señor, hacia la humanidad? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy tenemos. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo hables a través de este siervo inútil y que sea conforme a tú lo has puesto, Señor, como tú lo has expirado a los hombres, que fuese escrita. Así también te pedimos por nuestros hermanos que están escuchándola. Abre su corazón, abre su pensamiento y que escuchen tu mensaje, Señor. Quita de su vista a este siervo inútil, por muchos pecados, Señor, que tú le conoces. Pero que escuchen tu palabra y que seas justicia a través de ella, Señor. Y que abras y tengas misericordia de aquel que aún no ha entregado tu vida. No ha entregado, Señor, no ha encontrado esa paz a través de Jesucristo. No ha reconocido su pecado y no ha llegado a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también, Señor, tú sabes que eres un Dios justo. Sé justo también, Señor, con aquel hombre que resiste en su corazón a Cristo. Te los ponemos en tus manos, Señor, y queremos que todos vengan en arrepentimiento, pero tú eres soberano. A nosotros nos toca predicar tu palabra y tu Espíritu Santo hará la obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Lucas 24, hermanos, el texto o la porción de este capítulo 24 que acabamos de leer, inicia en el versículo 13, que iban dos discípulos a una aldea llamada Emaús, dije ciudad, es una aldea, perdón, y que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Ahorita vamos a ver cuánto equivale en kilómetros, se hablan que son como 11 kilómetros. Pero quiero que nos situemos, hermanos, en dónde están en ese tiempo de la historia estos dos hombres. El escenario es el mismo día de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese era el mismo día. Y van saliendo de Jerusalén para regresar a su casa, que está en Emaús. Y por la Escritura podemos darnos cuenta que dicen que están abatidos, que están tristes, hermano. Porque lo que ellos pensaban, lo que tenían en su mente acerca del Mesías, no se dieron las cosas como ellos pensaban que iba a ser. No se dieron las cosas porque ellos pensaban que este Mesías iba a redimir a Israel y que iba a establecer ese gobierno mesiánico, y no sucedió. A 11 kilómetros aproximadamente está el norte de Jerusalén, y es una parte importante que la Biblia nos habla de la distancia, porque con eso podemos saber cuánto es el tiempo que estuvieron caminando. Y se habla en promedio que un hombre estos 11 kilómetros los hace entre 2 o a 2 horas y media caminando. Entonces es el tiempo que estuvieron ellos platicando. El versículo 14 dice, e iban hablando entre sí de todas estas o de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y de qué había acontecido, hermanos? ¿Qué es lo que ellos hablaban? De la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hablaban de su arresto, hablaban de su crucifixión, hablaban de su muerte y de su sepultura. Estos dos hombres, hermanos, están ocupados en esa conversación y están tratando de resolver en su propia mente por qué no se cumplió lo que pensábamos que iba a suceder, qué salió mal. ¿No era nuestro Mesías? ¿No es el que nos iba a librar de la mano de los romanos? Y el versículo 15 habla de un suceso
misterioso. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos hombres, hermanos, no tienen idea de quién se acercó a ellos. Sus ojos no pudieron reconocerlo. Y el Señor Jesucristo les hace una pregunta. ¿Saben quién fue o cuál fue la primera pregunta que se hizo al inicio de la iglesia? Al inicio, perdón, de la escritura en el Génesis. Dios preguntando por Adán, ¿dónde estás? Señor Jesucristo, aquí, hermanos, les hace una pregunta. Versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué? Estáis tristes. El Señor sabía que estaban tristes, hermanos. Y Él sabía por qué estaban tristes. Pero les hace esa pregunta retórica. Cristo conocía lo que había en el corazón de estos discípulos, hermanos. Y ellos sabían por qué estaban tristes y por qué estaban deprimidos. Y uno de ellos, de nombre Cleofas, le responde, y escuche cómo le responde. En el 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? En otras palabras, hermano, lo que le está diciendo Cleofas es, forastero, ¿en qué parte de la ciudad vives? ¿En qué parte del país estás? Todos saben lo que acaba de pasar. Cristo nuevamente les pregunta, ¿qué cosas? Jesús sigue con las preguntas, hermanos. ¿Para qué? Al igual que Dios en el Edén, Cristo quiere llevarlos a donde Cristo desea llevarlos. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahí está la tristeza de ellos. Nosotros esperábamos a este Mesías. En otras palabras, ellos esperaban, hermanos, que rompiera el yugo de esa opresión del gobierno romano y estableciera la teocracia de Israel que ellos querían, es decir, que Dios gobernara directamente al pueblo. Esa es la teocracia que ellos estaban buscando. Es un gobierno ejercido directamente por Dios. Sigue diciendo este versículo 21. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, que también recuerda, tuvimos ahí una predicación. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Pedro y Juan. Y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero, aquí hay pero de ellos. A él no le vieron. A Cristo no le vieron. Entonces, hermanos, escuche la siguiente respuesta del Señor.
Todavía no termina de decir, a él no le vieron cuando Jesús se entromete y dice en el 25, y quiero que entienda bien estas dos palabras. Entonces Cristo les dijo, oh insensatos y tardos. Estuve buscando, hermanos, qué significa esto. Reina Valera pone muy light las palabras, pero lo real de las palabras habla necios, tontos. Eso es lo que les dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué son tan necios? ¿Por qué son tan tontos? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, ahora con cuestiones de moralidad, o no sé cómo le podemos llamar a alguien, una persona, de una manera como el Señor Jesucristo lo mandó, en un empleo, en una escuela, nos andan corriendo de nuestro trabajo. Aún dentro de la iglesia, si se nos llama, nos disciplina, ponemos al hermano, a la hermana como un malo, o ya no venimos. Pero el Señor les dijo tontos y lentos para entender lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Cristo decía. Y aquí nos vamos a detener un poquito en esta parte de este versículo. Oh hombres tardos, lentos para entender lo que los profetas han dicho. Y es muy específico el Señor Jesucristo, diciendo, empezando desde Moisés. Y yo creo que todos sabemos qué libros escribió Moisés. Quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando dice también con todos los profetas, hermanos, nos referimos al resto del canon del Antiguo Testamento. Cristo les dice que los profetas hablaron las cosas concernientes a Él, de Cristo, en toda la Escritura. Y cuando hablamos en esta porción, hermano, de toda la Escritura, hablamos del Antiguo Testamento. Y pensemos en esto, hermano. Cristo, Jesús enseñando sobre Jesús. Él es el mejor expositor que jamás haya caminado sobre la tierra, enseñando sobre el tema más importante que existe, Cristo mismo. Es la palabra viva que expone la palabra escrita. Este es Jesús predicando sobre Jesús. Entonces, hermanos, en base a las preguntas que Cristo le hace a estos 2 hombres, ¿a dónde los quiere llevar? Está muy claro. A que vean a Cristo. Que vean al Señor Jesucristo como el centro, como el tema central de toda la Escritura. Y aquí vemos, hermanos, la preeminencia y la centralidad del Señor Jesucristo. Así que vamos a tener 2 puntos que vamos a estar mirando en estos versículos. Quiero que estemos atentos, hermanos. Y no porque quiero enseñar algo que a lo mejor no es, que ustedes escuchen, y si algo de lo que estoy predicando, al final del mensaje me dé su comentario. Pero número 1, hermanos, hablamos de la unidad perfecta de la Escritura. Unidad perfecta de la Escritura. Jesús aquí establece un fundamento muy firme en este versículo 25.
Él cuestiona de por qué son tan lentos para creer todo lo que los profetas han hablado. Y Jesús muestra que todos los profetas han hablado a una sola voz. Si estudia el Antiguo Testamento va a haber años de diferencia entre un profeta y otro. Pero han hablado a una sola vez y nunca se han contradicho. Y está registrado en las Escrituras y en ellas existe unidad y armonía perfecta. Ningún profeta, hermanos, contradice a otro profeta. Ellos hablan un mensaje. Ellos hablan una verdad. Y comenzando desde Moisés. ¿Qué escribió Moisés, hermanos? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y siguiendo por todos los profetas. Después, desde Josué hasta Malaquías. La totalidad de los 39 libros del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron cosas relativas a Él. Los profetas les declaraban en todas las Escrituras de lo que Cristo decía, de lo que Cristo hablaba. La palabra Escritura, hermanos, como lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo, simplemente se refiere aquí que la palabra exhalada por Dios a través de los profetas, escrita por Dios, y por lo tanto Jesús está afirmando esa unidad y armonía de las Escrituras, desde Moisés hasta Malaquías. Todo encaja, hermanos, aquí vemos la unidad perfecta en el Antiguo Testamento. Y ahora está siendo afirmado y dando fe de la veracidad por el Señor que creó el mundo. Cristo está dando fe de esta palabra, de estos profetas. El ser o el Señor que creó al mundo. Cristo afirma que solo existe un camino de salvación y es el mismo camino de salvación que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, todo hombre que haya sido salvo en este planeta, en la tierra, independientemente en la era en la que haya vivido, sea en el tiempo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento o nuestra era actual, esa salvación, hermanos, ha sido solamente por gracia y por la fe en Cristo Jesús. Esa es la unidad perfecta de las Escrituras. Número 2. El mensaje central de la Escritura. En los versículos del 25 al 27, Jesús dice que Él es el tema principal, es el centro de toda la Escritura. Y les dice, oh hombres insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. ¿Qué iban a creer, hermanos? ¿Qué iban a creer? En el versículo 26 inicia Jesús diciendo, ¿no era necesario? ¿Qué, hermanos? ¿Qué era necesario? Que Cristo sufra estas cosas y entre a su gloria. Y aquí quiero que recalquemos 3 palabras que para mí son claves. Necesario, sufrir y gloria. Jesús, hermanos, les está explicando que era absolutamente necesario que el Mesías sufriera primero, antes de entrar a su gloria. Y en el siguiente versículo, en el 27, dice, comenzando con Moisés y con todos los profetas, y con esa declaración, hermanos, Jesús está garantizando toda la Escritura del Antiguo Testamento. Les explicó las cosas relacionadas con Él y que el tema principal de todo el Antiguo Testamento es la persona y es la obra de Cristo. Y esto no es la primera vez que Jesús hace tal declaración. Jesús hace también esta declaración en Juan, cuando inició su ministerio. Juan 5:39.
Él les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no lo entendían los apóstoles. En otras palabras, hermanos, todo el mensaje de la Biblia es un dedo apuntando al Señor Jesucristo. Es testificar de Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:23, y eso también para nosotros los que predicamos la palabra de Dios, que predicamos a un Cristo crucificado. En Corintios 2:22, Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todas las líneas, hermanos, quiero que veamos este punto de la teología de Pablo, se cruzan en la cumbre. Y en el punto más alto está la persona y la obra de Cristo. Hasta Dios Padre, hermanos, dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. El Espíritu Santo, hermanos, ha venido para recordarnos las cosas que Cristo hizo, las cosas que Cristo habló, por lo que Cristo está ubicado en lo principal del mensaje de las Escrituras y está ubicado en la cúspide de todas las líneas de las teologías, de la teología. Y si usted escucha una teología y no está Cristo o no está en lo más alto, hermanos, tenga cuidado de lo que está escuchando. Hermanos, cuando se predica el consejo completo de Dios, es a Jesucristo a quien estamos mostrando. Cristo es la imagen del Dios invisible. De modo, hermanos, que leer el Antiguo Testamento no nos debe sorprender que Jesús hiciera una declaración como esta, que comenzando con Moisés y con todos los profetas, ellos dan testimonio de Él. Entonces, ¿qué tomamos de esto, hermanos? Jesús solo tuvo un poco de tiempo para abordar los puntos más importantes del Antiguo Testamento. Y lo más importante es su preeminencia, Cristo mismo. Hablábamos de la distancia que iban a recorrer y tal vez tuvo un par de horas con estos dos discípulos. Y es muy directo el Señor Jesucristo. Y toma esos textos importantes donde le muestra dónde Él sería encontrado. ¿Dónde debemos buscar al Señor Jesucristo, hermanos? En las Escrituras. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara primero en la gloria? Ahora vamos a comentar la palabra necesario, hermano. Era necesario que sufriera y necesario para que Él entre en la gloria. Si no hay un sufrimiento, hermano, no podría entrar a la gloria, porque así el Antiguo Testamento lo había profetizado. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, la palabra viva, permanece para siempre. Y todo lo que fue registrado en el Antiguo Testamento, hermanos, de las profecías de la venida del Señor Jesucristo, era necesario que se cumplieran con precisión y se cumplieran. Versículo 26, hermanos, tomó aquellas porciones del Antiguo Testamento que predijeron y anunciaron que así sería, que era necesario que Él sufriera. Y esa era la parte que los discípulos no habían comprendido, ni en el ministerio de Jesús, ni en esta plática con Él. Esa es la parte de los discípulos que se habían perdido, ya que ellos solo querían ver la gloria, querían que fueran liberados del gobierno romano. No vieron el dolor,
no vieron la crucifixión, no vieron la muerte de Cristo. Por lo que ahora Jesús, hermanos, debe corregir ese malentendido antes de que Él pueda entrar a su gloria. El Antiguo Testamento declaró una y otra vez que debía sufrir, y su sufrimiento, hermanos, incluye, fíjese, un sufrimiento para el Señor, cargar con los pecados suyos y míos, muriendo de manera sustitutivamente en la cruz del Calvario. Y se puede preguntar usted, hermanos, a ver, ¿dónde vemos los sufrimientos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Y empezamos en el Génesis 3:15. Aquí encuentro una palabra que para mí es nueva, a lo mejor para usted no, pero habla aquí del protoevangelio, que habla o se refiere a la mención preliminar del evangelio, y que consiste que vendría la promesa del ungido de Dios. Ese es el protoevangelio. Y fue la primera predicación del evangelio, hermanos, ahí. ¿Quién está predicando en el huerto del Edén? Dios mismo. ¿Quién es la congregación en el huerto del Edén? Satanás, en forma de la serpiente, Adán y Eva. Y Dios proclama, hermanos, en Génesis 3:15, que el calcañar de la simiente de la mujer debe ser herido. Pero aplastará, esa simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Pero debe ser herido, hermano. Y esa simiente va a sufrir, pero se va a recuperar de ese sufrimiento. Incluso se hablan, algunos teólogos dicen que hablan ahí de un presagio de la resurrección, de la simiente de la mujer. Y ahí mismo, hermanos, después de que pecaron, se vieron desnudos, vemos un sacrificio. El animal que sería sacrificado, que sería desollado para vestir a Adán y Eva. Y se habla, hermanos, del sufrimiento del Señor Jesucristo. Génesis 4, también predicamos, ¿se acuerda del sacrificio que ofreció Abel? Y el cual Dios aceptó. Y no aceptó el de Caín porque no era conforme Dios lo había dicho, y Caín, al no hacerlo como Dios lo hizo, no tuvo fe en Dios. Pero se habla, hermanos, ahí en ese sacrificio de Abel, de la sangre que debe ser derramada para que en un futuro haya una mejor, única, perfecta y aceptable ante Dios. ¿Se acuerda de otro hecho, hermanos, cuando Abraham es llevado al monte a sacrificar a su único hijo? Vemos ahí el carnero atrapado en el matorral. Iba a haber un sacrificio. Iban a probar la fe de Abraham. Y Dios puso ese carnero para que sea sacrificado en vez del hijo de Abraham. Y fue un presagio del sufrimiento del Señor Jesucristo, un sufrimiento sustitutivo. El cordero pascual debe ser sacrificado y la sangre, hermanos, debe aplicarse en los dinteles de las puertas. Pero debe haber una muerte del que es inocente a favor del que es pecador, del que es culpable. En el libro de Levíticos, hermanos, hay un sistema de los sacrificios. El capítulo 1, del 1 al 5, habla acerca de estas instrucciones y anuncian el sufrimiento del Señor Jesús. Dan las instrucciones de cómo debe ser la ofrenda, de cómo es el toro o el becerro que se debe de matar, cómo se debe ofrecer la sangre,
cómo se debe quemar el holocausto. Hay sufrimiento en el Antiguo Testamento al anunciar la venida de Cristo. El macho cabrío debe ser sacrificado en el día de la expiación. La serpiente de bronce, hermanos, debe ser levantada en el desierto. El hombre maldito debe ser colgado en un madero. Así lo dice Moisés en Deuteronomio 21, 22, 23. El Hijo de David, hermanos, clama en el Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo esto fue anunciado en el Antiguo Testamento. Sus sufrimientos, que sería traicionado por un amigo que come pan con él, que debía ser traicionado por unas monedas de plata. El Antiguo Testamento anuncia que no debe haber ningún hueso roto, que debe ser traspasado, que debe ser visto como un espectáculo público. Isaías 42, 49, 50, 52, 53, hermanos, hablan de cómo Él debe sufrir, cómo debería ser despreciado. Habla de ser aborrecido por la nación. Isaías 52, 14, fíjese lo que dice, que Él debe tener su rostro desfigurado más que cualquier hombre. Isaías 53, 3, Él debe ser despreciado, debe ser desechado por los hombres, debe ser un varón de dolores, debe estar familiarizado con el dolor. Debe cargar los pecados, soportar nuestros dolores, llevar nuestras enfermedades, debe ser traspasado por nuestras transgresiones, debe ser aplastado por nuestras iniquidades, debe sufrir nuestro castigo, hermanos, y nuestros azotes. Debe ser oprimido, debe ser afligido. Él debe ser cortado de la tierra de los vivientes. Y el tiempo, hermanos, no nos permite recorrer todo el mensaje a través del Antiguo Testamento. Pero basta, hermanos, con decir que este es el mensaje. Y está muy claro. Mensaje de que este Mesías vendría, debería sufrir rechazo, debería sufrir la muerte, Él debe ser abatido antes de entrar a su gloria. Y eso es lo que los discípulos, sus propios discípulos, se perdieron, no entendieron cuando Cristo habló de esto. Y esto, hermanos, es lo que estos dos discípulos estaban equivocados, hablaban de manera equivocada. Hoy, hermano, esto lo entendemos más claramente, gracias a Dios, porque tenemos ya el canon completo, tenemos el Nuevo Testamento. Hermano, el mensaje de la cruz es un mensaje ofensivo. El mensaje de la cruz es el más grande sufrimiento y la más grande humillación del Señor Jesucristo. Al morir en lugar tuyo, en lugar mío, en lugar del pecador. Él entregó su vida en rescate por muchos. Es un mensaje de gran dolor y sufrimiento, y lo hizo sin pecado. Y este mensaje, hermanos, se extiende a lo largo del Antiguo Testamento. Era necesario para que Él entrara en su gloria. Su sufrimiento no era el final de la historia, no era nada más sufrir y se acabó la historia. No, hermano, el sufrimiento fue simplemente el medio por el cual Él debía entrar a su gloria. Porque después de su rechazo, sería su reinado. Después de su muerte, sería su corona. Isaías 53, 10 habla claramente de esta necesidad profética, que Él entraría en su gloria después de su sufrimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Y sabe qué, hermanos? Así lo determinó su Padre. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, 14, está narrando una visión y habla de Él, de Cristo, entrando en esta gloria al acercarse el anciano
de días. Y dice que le fue dado dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos y las naciones y los hombres de todos los idiomas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Este es el mensaje del Antiguo Testamento. Y básicamente se divide en dos partes, hermanos: su sufrimiento y su gloria. Durante el tiempo que Jesús caminó hacia Emaús, anunció el Antiguo Testamento. Dice las Escrituras, y el Señor lo dice, que está llena del mensaje del Evangelio, está llena acerca de mí, hablan de mí las Escrituras. Cristo, hermanos, es el narrador de cada pasaje del Antiguo Testamento. Y hoy en la mañana hablábamos acerca de los ángeles. Y se hablaba cuando habla el Antiguo Testamento, habla del ángel de Jehová. ¿Usted sabe quién es el ángel de Jehová? Cada pasaje es narrado por Cristo, hermano. Cada pasaje del Antiguo Testamento desempeña su papel para sostener el mensaje de que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de David, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. Él viene y Él traerá salvación a su pueblo. En el Nuevo Testamento, hermanos, esto es exactamente lo que los apóstoles proclamaron. En el libro de los Hechos simplemente predicaban el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento aún. En ese tiempo predicaban a Cristo usando el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué, hermano? Miles de hombres y mujeres y niños llegaron a la fe en Jesucristo. ¿Recuerda a Pedro en su primer mensaje en Pentecostés? ¿Qué hace, hermano Pedro? Él cita al profeta Joel, cita los Salmos en Hechos 2:21. Cita lo que dice el profeta Joel, donde todo aquel que invoque del nombre del Señor será salvo. Pedro luego les dice, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con muchas señales y prodigios, y que ustedes mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Pedro cita el Salmo 16:8, Salmo 132:11, Salmo 110:1, y dice este último versículo, dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo el sermón del Pentecostés, hermanos, que proclamó Pedro, fue el Evangelio en la persona y en la obra de Cristo. ¿Recuerda a Esteban? Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 7. Esteban frente al Sanedrín, hermano. ¿Y qué hace Esteban ahí? Léalo en su hogar, todo el capítulo 7 de Hechos. Resume todo el Antiguo Testamento. En este capítulo lo resume, pero al final, que es algo que tenemos que hacer nosotros los que predicamos, es llevarlos al Señor Jesucristo, y así lo hace Esteban. Al final termina con el Señor Jesucristo. Y en Hechos 8:26, más adelante, un capítulo más, vemos el eunuco etíope y a Felipe. Van en el carruaje, hermano. Felipe se da cuenta que está leyendo las Escrituras, este eunuco, y le hace una pregunta: ¿qué estás leyendo? ¿Y qué leía, hermanos? La palabra es muy clara y muy precisa. Leyendo Isaías 53. Nuevamente te pregunta Felipe, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice, no, a menos de que alguien me lo explique.
Y dice la palabra de Dios que Felipe le predicó a Jesús usando el Antiguo Testamento. Entonces lo que Jesús, hermanos, está haciendo aquí con estos hombres camino de Emaús es algo que debemos de comprender y entender. Que el mensaje que recorre todo el Antiguo Testamento es la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Es algo que los maestros de escuela dominical debemos entender cuando vayamos a dar esta clase a los niños. No es una simple historia, no es algo que probablemente lo podamos enseñar como que no sabemos si pasó o no pasó. Tenemos que llevarlos que está hablando de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y Él está ahí en la profecía, hermano, y ahí está anunciado de muchas maneras. Hablábamos ahorita del ángel de Jehová. Cristo es anunciado en todo el Antiguo Testamento. Y este es el mensaje central del Antiguo Testamento. Quiero decirte algo, hermano. Si lees el Antiguo Testamento y no ves al Señor Jesucristo, estás leyendo el Antiguo Testamento, tal vez, en tu habitación a oscuras, con unos lentes oscuros, y todavía encima de los lentes una venda, y tal vez tu Biblia al revés. Continúan camino de Emaús, y Jesús da la apariencia de que va a continuar su viaje. Llegan a Emaús, Jesús dice, yo voy a continuar caminando, pero estos hombres le ruegan y lo persuadan para que se quede. Así que Jesús se queda con ellos y Jesús les sirve la comida y de repente desaparece. Versículo 31 dice, y sus ojos finalmente se abrieron y lo reconocieron. Y tan pronto como lo reconocieron, hermanos, Él desaparece del aire. Ya no lo ven, simplemente desaparece. Y mire lo que dicen estos hombres en el versículo 32. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, ¿quieres que tu corazón verdaderamente arda por el Señor Jesucristo? ¿Quieres tener un celo genuino, realmente un celo genuino por la obra de Cristo? ¿Quieres deshacerte de la tibieza, de tu pecado? Porque todos tenemos pecado, pero algunos, dice este Santiago, que pecamos por la concupiscencia que tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Quieres ser acepto delante de Dios? ¿Quieres ser capaz de decir, mi corazón arde por Dios y arde por el Señor Jesucristo? Hermanos, es necesario leer el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo te llevará a Jesús. Lea también el Nuevo Testamento y vea cómo la luz del Nuevo Testamento brilla sobre el Antiguo. Tiene esa relación estas dos partes de la Biblia. Pero lo importante, hermano, aquí es que veas a Cristo. ¿Qué es lo importante, hermanos? Lo importante y lo principal, por lo que la Biblia fue escrita, es la venida del Señor Jesucristo en una misión de salvación, en una misión de redención, que Él salvaría al pueblo de sus pecados. Hoy, hermano, 2 de junio, nos encontramos aquí, por la misericordia de Dios y soberana voluntad de Dios. Y puede ser, hermano, que independientemente del tiempo que tengas en la iglesia, o si apenas estás escuchando el mensaje,
y puedas darte, y así espero, que sea por medio del Espíritu de Dios, en tu mente, de que nunca has creído en Jesucristo, que nunca has sido salvo y que nunca has comprometido tu vida a Cristo. Pero quiero decirte, hermano, hoy que hay una realidad. Cristo entró a este mundo nacido de una virgen. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Vivió la vida que tú y yo nunca podríamos vivir. Y su perfecta justicia, hermano, si tú crees en Jesucristo, si tú ves tu pecado, ves que estás distanciado de Dios, esa perfecta justicia, hermano, hoy se te acredita a tu cuenta, se acredita a mi cuenta cuando creemos en Cristo. Él estaba calificado para ir a la cruz y ahí fue levantado para morir en la cruz del Calvario, y ahí Dios transfirió los pecados del pueblo a Cristo. De todas las personas, en todos los tiempos, que alguna vez creerían y que van a creer en Él. Transfirió el pecado a Cristo. A aquel que no hizo pecado, hermano, Dios lo hizo pecador por nosotros. Sufrió, sangró, murió en esa cruz. Dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida. Derramó su sangre para hacer la única y perfecta expiación por nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bajaron de esa cruz, lo sepultaron en una tumba prestada. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y luego entró en la gloria, hermano, el día de su ascensión. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Debes creer, hermano, en aquel que sufrió en la cruz del Calvario, en aquel que sufrió la ira de Dios en lugar de aquellos por quienes cargó sus pecados. Y ahora Él está en su gloria, y si hoy, hermano, si hoy por el poder de su palabra y poder del Espíritu Santo y por su misericordia reconoces tu pecado, si hoy te arrepientes y entregas tu vida a Jesucristo, hoy, hermano, Él te llevará a la gloria. Y un día, ya sea cuando Él regrese, o cuando tú y yo moraremos con Él. No hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, así dicen las Escrituras, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay. Lo que sí dice es que hay un solo mediador, hay un solo Dios, que es el Señor Jesucristo, que dio su vida en rescate por muchos. Si comprometes tu vida a Jesucristo, si te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y entras por esa puerta estrecha que conduce al reino de Dios, ese paso decisivo de arrepentimiento y fe, y sometes tu vida al señoría de Cristo, Él te recibirá. Y un día, hermanos, cuando mueras, te llevará a casa para estar con Él en gloria. Él ha preparado un lugar para todos aquellos que le reconozcan como su Salvador. Este es el mensaje del Antiguo Testamento. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Sí, hermano, este es el mensaje de toda la Biblia. Que Dios ha provisto salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesús, mientras caminaba en Maús, ese día les demostraba las Escrituras.
Dijo que ellas dan testimonio de mí, hablan de mi sufrimiento, hablan de mi gloria, y nos ha prometido hoy, hermanos, a ti y a mí, entrar con Él en su gloria. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la preeminencia del Señor Jesucristo en toda la Escritura. Te alabamos por tu palabra, en donde nos muestras a Cristo como el mensaje central, como el Salvador y Señor. Padre, gracias porque has abierto nuestros ojos para que podamos reconocer nuestra necesidad de Cristo y ver quién es Cristo. Y para aquella persona aquí en esta tarde que no haya reconocido a tu Hijo como Salvador, oh Señor, nuestra oración es para que esta tarde sea ese día y que le abras su entendimiento, reconozca su pecado y venga en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.